Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias por vuestra asistencia en este espacio, el TEA, que tan amablemente nos ha ofrecido para convocar esta mesa redonda, para mí muy especial, porque yo creo que es la primera vez que se convoca con tanta gente y de tan variado procedencia relacionados con el mundo de la animación en Canarias en una mesa redonda. Sí es verdad que aquí entre los ponentes hay gente que organiza festivales potentes como Animayo, tenemos a Damián Perea, por ejemplo, pero voy a ir presentando a cada uno de los ponentes y en el momento de cada presentación me gustará enseñarles algo que representa su obra. Es una mesa redonda que lo que pretende es divulgar el arte de la animación y sobre todo la trayectoria de todos los artistas, realizadores, creadores en general, que han contribuido al panorama audiovisual que actualmente vivimos. Porque a la actualidad, al hecho de hoy de que hay empresas foráneas, incluso de la península también, que vienen y han puesto una sede de su empresa aquí en Canarias para producir animación, se suman todas aquellas empresas canarias y todos aquellos realizadores individuales canarios que en el pasado han hecho cosas. Y creo que como hay mucha generación nueva que está viviendo esto como algo novedoso, descubrirán que no lo es tanto, que se llevan muchos años trabajando en esto y que por suerte se ha llegado a este punto gracias al apoyo posiblemente gran culpa la tiene la gente que está aquí reunida, ¿no? Así que empezamos sin más la mesa, al final haremos un turno de ruegos y preguntas, pero me gustaría empezar diciendo que nuestros ponentes, que vienen de diferentes sitios, vienen de Fuerteventura, vienen de Hierro, vienen de Gran Canaria, aquí de Tenerife, gracias, sinceramente, gracias por estar aquí. Todos han respondido magníficamente bien. Quien no está aquí es porque realmente no ha podido. Y bueno, vamos a empezar entonces presentándonos. Vamos presentándonos y así ponemos algo del vídeo, algún vídeo de lo que... Tenemos a Miguel Miranda, viene representando la Casa Animada, y en representación a Ana Sánchez Gijón, que no ha podido acudir. ¿Y qué te parece si lanzamos un vídeo que representa la empresa para la que estás trabajando? Estupendo. Venga, vamos para allá. La Casa Animada, tengo que decir que yo la conozco muy bien porque contribuí a su creación. Pero Miguel Miranda, actualmente director de animación del estudio, nos puede contar rápidamente para introducir tu labor en la Casa Animada. Mi labor actualmente, Lo que tú quieras contarnos de la historia, incluso involucrada, lo haremos luego. Sí, yo creo que podríamos dividirnos el trabajo porque tú, como has dicho, conoces mucho y quería empezar antes diciendo que has dicho que toda la gente aquí hemos contribuido y sobre todo tú, vamos, eres una de las piezas fundamentales.
Bueno, en fin, en mi trabajo en la casa animada consiste básicamente en que todo no se desmorone y en dirigir el equipo, vamos, para sacar los dibujos animados que estamos haciendo actualmente, que son Cleo y algunos proyectos que tenemos en desarrollo. Sí, además es un estudio basado en animación tradicional y animación cutout, pero casi todo es animación dibujada, si no me equivoco. Sí, hombre, luego si quieres entramos en más detalle. Sí. Pero sí, todo lo que hacemos nosotros básicamente nos dedicamos a producir nuestros propios proyectos de animación. O sea, nosotros no hacemos service de empresas de fuera. Y todo está basado, nosotros tenemos una tradición de muchos años de animación tradicional. Y nada, eso se puede ver perfectamente en nuestros proyectos. Muy bien. Pues seguimos con las presentaciones rápidas. Ahora pasamos a Mondo, vamos a ir por orden. Lo tenemos por aquí. Enseguida, ¿dónde estás, Mondo? Aquí. Enrico Martínez es el director de Mondo TV Canarias. Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy Enrico Martínez, soy el responsable del estudio Mondo TV Producciones Canarias, que es un estudio que es parte del grupo Mondo TV. Mondo TV es un grupo italiano que lleva más de 50 años de historia produciendo y distribuyendo animación, y en 2016 me enviaron a Canarias para montar este estudio. Y a diferencia de muchos de los estudios que ahora, por ejemplo, a diferencia del estudio de Miguel y también de Darío, que se ocupan de animación, nosotros nos ocupamos de preproducción, o sea, de todo lo que hay antes de animar. O sea, nosotros creamos los personajes, los fondos, todos los objetos que aparecen en los diferentes episodios de las series que producimos, y los storyboards, que son, para quien no lo sepa, una versión dibujada de un capítulo del guión. Del guión, exactamente, de manera que luego el estudio que hará la animación tenga ya un documento visual donde pueda ver cómo se desarrolla la historia. Así que, pero nosotros, lo que habéis visto, trabajamos con estilo muy diferente porque trabajamos principalmente como service para otras empresas que no piden coproducciones o que no piden simplemente un service para realizar sus proyectos. Muy bien, está radicado aquí en Tenerife. Bien, bueno, ahora vamos a David Sánchez, que viene representando. Vamos a poner su vídeo.
Muy bien. Darío, CEO de Three Doubles, cuéntanos un poco la actividad de vuestra empresa. Bueno, nosotros realizamos, como habéis podido ver, la producción, no la parte de preproducción, sino que nos encargamos todo 3D, desde modelado hasta compositing, hasta imagen final, pasando por rigging, animación, layout, etcétera, etcétera. Y bueno, pues empezamos con una película de producción propia junto con Canadá. A continuación empezamos a hacer service para una empresa belga que desgraciadamente bueno, pues, nos ha dejado un poquito tirados en la estacada. Y ahora estamos ya trabajando con una empresa alemana con una película que es la que habéis visto del dragón que aparecía ahí. Y estamos firmando con una empresa de Inglaterra también para hacer service de una serie. Así que bueno, pues Están a tope. no dejamos de movernos. También en sede en Tenerife, ¿no? Muy bien, pues nada, ahora pasamos a Damián Perea, que entre otras muchas cosas, porque además es fotógrafo, magnífico fotógrafo, es director de Animayo. Así que vamos a poner un vídeo. I can lie, but I need his heart. I am strong even on my own, but from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel, my angel Gabriel. Bless the day he came to be. Angels wings carried him to me, heavenly. I can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel, my angel Gabriel, my angel Gabriel. Muy bien. Bueno, pues yo soy Damián Perea, casi de la prehistoria de la animación aquí en Canarias. Llevo 20 años en esta profesión. Empecé con el stop motion, con animación en plastilina, y en el año 99 hice Podría ser peor, que bueno, resultó ser la primera película de animación que se hacía aquí en Canarias, ¿no? Y después de ahí, pues hace 14 años creé Animayo, que es una cumbre internacional de cine, animación, videojuegos y efectos visuales, un poco para dar todas esas oportunidades que yo nunca tuve cuando empecé, ¿no? Mi sueño era hacer cine desde que tenía 5 años y las primeras palabras que escuché fueron no, ¿no? No, esto es imposible, hacer cine en Canarias es imposible, te vas a morir de hambre, ¿no? Eso me imagino que le sonará aquí a todos un poco, ¿no? Y bueno, a base de pues, luchar, pues conseguí hacer esto, que era una cámara de cuerda, una Bolex de cuerda, mandarlo a Madrid a revelarlo, después me llegaba la película, lo veía y decía, oh, me equivoqué y tal. Bueno, hoy en día cualquiera con un móvil hace una peli, ¿no? Ahí estamos ilustrando tu cuestión. Y bueno, Animayo pues ahora mismo pues llevamos 14 años, el año pasado tuvimos 17.000 participantes y es el único festival de España que cualifica para los Oscars. Significa que la película que gane en Animayo pues pasa directamente a la preselección de los Oscars. El año pasado preseleccionamos Late Afternoon y encima la nominaron, se nos pegamos un buen churro, la verdad.
Y bueno, y eso es lo que hacemos, intentando pues también ayudar a que la industria aquí y lo que nos apasiona, ¿no? Y sobre todo la educación, es donde ahora mismo me estoy centrando mucho más, ¿no? Porque es lo más importante ahora mismo si queremos construir una industria. Además hemos visto unas imágenes tuyas ahí, otrora, haciendo esa actividad, la de uno de los primeros talleres que se impartieron en Gran Canaria de animación. Sí, sí. Muy bien. Esa es la Bolex. Esa es. Pues nada, pasamos al siguiente señor, que es Alejandro Gil. Vamos a ver su trabajo en diferentes etapas de su carrera profesional. Para celebrarlo, te refrescamos con ediciones limitadas de 7-Up y además regalamos 50 neveras exclusivas como esta. Hola. Bueno, yo soy Alejandro Gil. Llevo en esto no tanto como Damián, pero casi. O sea, yo creo que desde 2006, 2005. Yo inicié mi carrera profesional casi más en la postproducción y realmente yo no sé animar 2D, no sé, quiero decir, animación tradicional. Yo no me considero más un gestor de proyectos y un director de proyectos que no un animador en sí. Sí es verdad que sí llevo toda la parte creativa. Y en este caso yo soy ahora mismo el director de animación de la Creme Films. Nosotros, al contrario que el resto, no hacemos proyectos de desarrollo propio, sino que nos dedicamos a hacer animación para empresas, ya sea de carácter publicitario o de carácter corporativo. Yo empecé también mis pinitos en la parte de la animación tradicional con Carlos, en la parte de la casa animada. Y después, con el tiempo, pues hemos crecido juntos y yo creo que en esta silla también podría estar Rochi, que está por ahí. Está. Porque ella y yo pues construimos un montón de las piezas que, bueno, pues que han visto aquí y otras muchas, ¿no? Sí. Y bueno, poco más. Sí, además de hecho creo que tú y yo somos los que hemos trabajado juntos más veces. Hay varias cosas ahí. Sí, un montón de veces. Y Rochi se encargaba en la empresa de Brandia, también estabas en Brandia, de la parte de animación. Guay, Rochi. Bien, pues pasamos a Rubén Armiche. Vamos a ver su trabajo. Este señor que viene del Hierro. Una vez, casi por casualidad, se encontraron una pulga y un piojo en una alfombra de lana. Pasan los meses. Un escultor viene de visitar la Exposición Universal de París. Henri Alfred Jacquemart, gran artista y amante de los animales. Nace la amistad, y donde hay problemas, otros ven soluciones. Todo ha cambiado para siempre. El capitán del barco pirata discute con sus artilleros sobre quién debe probar el nuevo cañón de un pirata legendario que tantos navíos hundió. El viejo artillero,
argumenta que es un objeto delicado. Fueron a ver a Yoné, el brujo de los bimbaches. ¿Qué nuevos augurios esperaban a su familia? La desdicha ha caído sobre vuestra familia, sentenció el anciano. Gritos, fuego, llantos bimbaches, producidos por los que vienen del horizonte azul. Cerca de Vinto, a las puertas de la dehesa. La madre silba desesperada. ¡Hijos, enemigos en el mar! La distancia es larga, pero el silbo camina entre los bimbaches que la escuchan. Bueno, Rubén. Artista integral que has visto en la animación, un medio de expresión magnífico. Magnífico, ¿no? Y cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, funciona así. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y nada, yo creo que yo soy un perro extraño aquí que hay dentro de este colectivo. ¿Por qué? Porque yo vengo de muchísimos sectores diferentes. Yo soy una persona que me he dedicado siempre al arte en todos sus aspectos, ¿no? Yo he trabajado muchos años como ilustrador de libros, he trabajado como para cómic y también soy pintor. En esta época tan extraña, llena Artista de multimedia, artista plástico en todas sus vertientes, ¿no? Desde la escultura a la pintura, ¿no? Y al final, pues hace 9 años me animé un poco al tema de dedicarme un poco a la animación. Es un tema que antes estaba solamente vetado a industrias muy grandes y a cosas muy grandes. Y al final se ha convertido también en un lienzo lleno de posibilidades digitales, pero al final se pueden trabajar muchísimas cosas con equipos pequeñitos, ¿no? Yo llegué de Madrid, me instalé en El Hierro y al final montamos en El Hierro con un equipo de 5 personas animaciones que pudiéramos abarcar nosotros. Y siempre desde el punto de vista de la animación limitada, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hablamos de animación hablamos de una forma muy grande, muy como una industria, pero también se puede trabajar de una forma mucho más individual, más personalizada, ¿no? Sí. Igual de loable, ¿no? Y con un contenido siempre social, educativo. Exactamente. Por ejemplo, hemos movilizado, bueno, ya a lo largo de la noche seguramente lo iré hablando, ¿no? Pero siempre desde un punto de vista social, todo el tema del doblaje, con colegios, con colectivos, introduciéndoles en el tema de la animación y que lo pongan como un valor, ¿no? Porque consumen mucha animación, pero no se valora socialmente muchas veces, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues nada, pasamos a Carlos Roca, que representa Toma Visión. Muy bien. Tú eres una de las personas que posiblemente yo creo que es la que más experiencia tiene en la animación aquí. Vienes de... Cuéntanos un poco tu bagaje. Hola a todos, soy Carlos Roca. Eres un chavalín de 20 años y de repente te das cuenta que te has convertido en un dinosaurio. Y esto es un poco... Empecé allí por los 90 con un señor bajito que me dijo desde su despacho, que además era muy bajito, estaba en una tarima, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y le dije, yo quiero sentarme ahí, en ese asiento donde estás tú, ¿no? Y era el episodio 1 de Los Fruitis. No sé si, seguro que hemos formado parte del imaginario de mucha gente, ¿no? Que ahora han crecido y muchos de los que se dedican a esto empezaron viendo nuestras pelis. La gente se reía de nosotros, la gente que así no se hace, que esto se hace en cine, que vosotros no sabéis. Bueno, hicimos 104 episodios, lo vendimos a más de 60 países, se ha doblado a montones de idiomas y al final con aquella compañía trabajé en más de 20 series de animación. En estos momentos debo haber trabajado en 26, 27, 28 series con varias temporadas cada uno, o sea, en bastantes cientos de episodios. Llegué a Canarias
por un proyecto muy chiquitito de 3 meses y ya está. En realidad llegué con una charla, luego fue un proyecto muy chiquitito de 3 meses y ya está, en la Casa Animada, y llevo 10 años ahora. ¿En Canarias? En Canarias, en Tenerife. Hace 2 años, unos antiguos colegas que habíamos trabajado juntos me dijeron que si me animaba a montar un estudio con ellos aquí, y lo hicimos. En estos momentos llevamos 2 años. Hacemos servicios y hemos hecho 52 episodios de una serie preciosa que nos ha dado ya muchas alegrías y algunos disgustos, sobre todo esto en realidad es un corto que viene después de la serie. La serie, pues hemos trabajado muchísimo, hemos aprendido mucho y hemos llegado a tener un equipo fantástico que trabajan como un reloj, y hay una plantilla fantástica de animadores. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Emiguru. Emiguru. Vale. Y es un mundo muy chiquitito de animación 2D con un montón de personajes con problemas muy sencillos para niños pequeños, donde hay un rey que se inventa cosas, una reina que hace pasteles, 2 niños que son los hijos que son traviesos, y Emi y Guru que solucionan todo. Y nada, ya está, muy animados y con proyectos para los próximos años. Estupendo. Vamos con Javier González. Me gustaría decir... es mi deseo dedicar este momento, esta mesa, a Andrés Nieves, uno de los artistas que pudo haber estado aquí sentado y que desgraciadamente no puede estar, y por eso también tenemos a gente representando su trabajo, porque Javier trabajó íntimamente con él. Andrés Nieves y Javier hicieron estos proyectos. Exacto. Yo soy Javier González. Como muchos de los que estamos aquí, pues allá por el año 2006 nos metimos en el curso que dirigía Carlos de iniciación a la animación tradicional, muchos con bagaje ya en Bellas Artes o en ilustración, y bueno, pues ese fue el punto de partida para un poco desarrollar la carrera dentro del mundo de la animación. Yo vengo hoy aquí un poco representando sobre todo el trabajo que hemos hecho un colectivo de personas que, a raíz de habernos conocido durante esa época y después de haber trabajado profesionalmente dentro de la animación, pues decidimos juntarnos y realizar nuestras propias historias. A raíz de ahí salió el cortometraje de La trompeta, del que acabamos de ver el tráiler, que bueno, que fue una experiencia bastante importante para nosotros como grupo, y que dirigió Andrés Nieves, El Orejón. ¿El colectivo se llama Black Blue? Exacto, el colectivo que se llama Black Blue, del cual formamos parte pues yo, Miguel Miranda también, Luis Pérez, Alicia Borges, Andrés, Diana Robles, y bueno, y otra gente también que colaboró a la hora de desarrollar el corto, que bueno, tuvo su paseo, su vida por los festivales, ganamos muchos premios, y entre ellos pues nos llevamos una biznaga del Festival de Málaga, ¿no? que está muy bien. Bueno, pues yo
empecé, como ya digo, por allá por el 2006 en el mundo de la animación, animando un par de capítulos pilotos que casualmente son los que vino Carlos aquí, fue de las primeras veces que él estuvo por aquí ya trabajando. Y bueno, pues a lo largo de los años, pues desarrollando la actividad como freelance, trabajando por cuenta ajena a veces, y en los últimos 2 años, pues realizo la labor de supervisión de animación dentro de Tomavisión Studio para Emiguru y ahora para los contenidos adicionales que estamos desarrollando. Y bueno, eso es un poco todo. Fantástico. Bueno, Tenesor. Lleva 2 días mirándome así. Ese día mi gato cometió un error y me vi obligado a reprenderle. Muy bien. Dirty Friday, la experiencia con Adrián Delgado. Tenesor, cuéntanos un poco. En general, bueno, esto era un trabajo de final de carrera, justamente de Bellas Artes en la especialidad de animación. Con Adrián Miguel, justamente, que nos reunimos, éramos los dos, somos un poco friki. Adrián Miguel Delgado, que además es una persona que se acaba de llevar un premio Annie en Estados Unidos, que es los Oscars de la animación, por su animación de personajes del juego Gris, por encima de Spider-Man, de los grandes. Y en realidad... Y salió de aquí. Y salió justamente, salió de aquí. Y este corto en concreto, a mí me gusta dar la lata con él, porque es verdad que yo hice el curso de animación también de la Casa Animada, que a mí me despertó mucho por encima de los años de carrera. Yo ahí fue donde descubrí no solo el mundo de la animación, sino un mundo de expresión que lo involucraba todo. Y este corto es el que se añade a la finalización un poco de esa experiencia. Quiere decir, todo el que se quiera dedicar a la animación, desde mi punto de vista, estás como forzosamente a experimentarte a ti mismo en un corto donde puedas descubrir todo lo que tienes que hacer. Nosotros aquí estábamos desde el sonido, aprendimos a editar vídeo, o sea, no era solo animar, era un aprendizaje general que te ayuda después a entender todos los proyectos que te vengan adelante, como nos han venido, que nosotros ya hemos formado también mimibox.es, hemos trabajado con Miguel, trabajamos como freelance, de hecho yo creo que el 40% de aquí hemos trabajado todos juntos en algún momento, haciendo storyboard, animáticas, animaciones de cualquier tipo, ¿no? En general, yo invito a todo el mundo, al que le gusta la animación, a lanzarse a la piscina, sobre todo porque un corto es de las cosas más bonitas que van a poder hacer, no tiene nada que ver con la industria, sin despreciar la industria, tiene que ver con un momento íntimo de uno mismo, de un proyecto que quiere sacar adelante, y el aprendizaje que te da es máximo en general. Muy bien. Y voy a poner un clip, aunque no ha podido venir el ponente, de uno de los pocos ejemplos de producción propia, en este caso fue un largometraje de la empresa OEK, de Manuel González Mauricio.
Para completar este cuadro, decir que Manuel González Mauricio, que es psicólogo educativo, productor y trabaja básicamente docente, fundó esta empresa con otras personas y, digamos, a él se le debe dos nominaciones a los premios Goya, una con el largometraje Hiroku, Los Defensores de Gaia, del año 2013, aunque estuvo muchos años en producción, y La Noche de los Feos, que es un corto del 2006, que fue cuando realmente lo conocí. De hecho, en el 2006, el principio de los 2000 hubo una especie de fiebre de la animación, que luego con la crisis y tal cambió la cosa, es una cosa que hablaremos aquí, que pasó. Y luego ha vuelto a resurgir todo esto, así que es como un muerto viviente que vuelve a salir por ahí. Y yo lanzo ahora dos preguntas. La primera es para las nuevas empresas que han venido, y luego lanzaré la pregunta a los que estábamos aquí. La primera pregunta es: ¿cómo ven, y así empezamos la mesa redonda, los de fuera cuando de repente llegan a una isla y se encuentra que aquí se hacía animación? Y posiblemente participen, por favor, como ustedes quieran, en el orden que quieran, diciendo: me han encomendado venir a montar aquí algo, pero de repente tengo que contratar gente. Cuenten un poco esa experiencia del foráneo, porque viniendo de la península o viniendo de otro país como Enrico, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué sensaciones tienen? ¿Está encendido? Sí, puedes hablar. Sí, no, lo tengo apagado. Bueno, la experiencia fue rara, pero muy positiva en realidad. O sea, ¿rara en qué sentido? O sea, raro es que yo siempre lo cuento. O sea, cuando me ofrecieron de bajar a Canarias, yo imaginaba de encontrar playas, hoteles y ingleses borrachos por la calle. Y llegar aquí y encontrar ciudades totalmente desarrolladas con una industria del tercer nivel, o sea, de servicios de eso bien desarrollado, fue bastante una sorpresa y me ayudó también a poder establecerme y a entender que lo que mis jefes habían imaginado se podía hacer. Y luego nosotros en realidad fuimos la primera empresa en bajar en Canarias después de muchos años. Sí. O sea, después, como la primera que llegó para aprovechar de la ayuda ahora que haya a nivel fiscal para la empresa que hacen audiovisuales. Y tuvimos por eso la suerte de poder seleccionar entre todo el talento que había aquí lo mejor al principio, porque claro, había un montón de gente muy buena, la mayoría había trabajado ya con vosotros, y que estaba esperando, o sea, que llegaran nuevas empresas para poder trabajar en este mundo. Y como decía, es que nosotros como no hacemos animación, no hemos buscado animadores, pero buscamos principalmente a ilustradores, artistas que pudieran trabajar en la creación, lo que decía antes, de los personajes, de lo que hacemos nosotros. Y la sorpresa fue de encontrar mucha gente con súper talento de verdad y que nos ha ayudado un montón en desarrollar luego todos los proyectos que hemos hecho. Y la cosa que me sorprendió fue, porque yo también vengo de una ciudad muy pequeñita en Italia y me fui de allí porque no había la oportunidad de hacer este trabajo, y llegando aquí pensaba de encontrar más o menos lo mismo, o sea, que lo bueno, o sea, la gente que de verdad sabía hacer el trabajo ya se había ido, o sea, y que aquí se habían quedado los que no habían tenido suerte en la vida, o sea, que estaban aquí esperando que algo pudiera pasar, pero sin tener mucho talento. En realidad eso no fue así, y como decía antes, de verdad me quedé sorprendido por la calidad y del trabajo que me enseñaron cuando hicimos las selecciones al principio, y de la simpatía, el rollo de la gente canaria, eso sí, siempre. Darío, tu perspectiva, que te vi que ibas a preguntar. Sí, ¿Ibas bueno, a decir algo? En nuestro caso la experiencia fue totalmente diferente a la vuestra, porque bueno, pues en el 3D sí que es cierto que aquí no encontramos nada de talento. Teníamos claro que los leads, supervisores, senior, iban a venir con nosotros de la península, de proyectos en los que habían estado trabajando con nosotros. Y bueno, pues lo que hicimos fue contratar a gente de aquí en la parte de junior, que fueran aprendiendo y que fueran poco a poco ascendiendo dentro de la propia compañía, ¿no? Pero a nivel de talento para 3D sí que es cierto que aquí no había, y todavía cuesta muchísimo encontrar ese tipo de talento porque no hay una formación adecuada para este tipo de estilo. ¿Y habéis puesto soluciones? ¿Habéis propuesto ideas en ese sentido? Bueno, hemos intentado que la situación mejorara. Todavía queda mucho por hacer, ¿no? Bien. En FP no hay prácticamente nada. La gente que llega no llega ni al nivel de junior.
Y la universidad moverse es más complicado, con lo cual cambiar toda esa dinámica es muy difícil. Y bueno, pues prácticamente con Intec, a través del programa Anímate, ahora se está haciendo algo un poquito mejor en ese aspecto, pero hasta ahora pues tengamos en cuenta que, por ejemplo, un animador de 3D normalmente tarda entre 12 y 18 meses para ser un junior en la escuela. 12 y 18 meses. Y aquí los programas que hay, el de Anímate, pues son 3 meses máximo, 2 meses, una cosa así, con lo cual el nivel todavía es muy bajo en ese sentido. La animación, claro, no está dentro de lo que es la educación reglada, solo se aprende a lo mejor en la Facultad de Bellas Artes, es un tipo de animación más experimental, con lo cual la animación aplicada a la industria es difícil, a no ser que vayas a unas escuelas especializadas. Hay que aclarar esto, porque mucha gente ha querido aprender animación. Yo, en concreto, en su momento, sí hacía cosas de animación, pero para aprenderla tuve que irme fuera. Luego volví, para que ese talento de alguna manera se pudiese canalizar, gracias a una sugerencia de Ana Sánchez Gijón, ¿no? Que me dijo, oye, montamos el estudio y hacemos esto aquí. O sea que en ese punto quizás me dirijo a Carlos, porque Carlos era un productor con experiencia, que venía de otros proyectos, y que como hicimos un curso de animación, lo invitamos como a otras personas. Cuéntanos un poco tu experiencia, que creo que puede completar lo que se ha dicho aquí. Sí, a ver, yo no puedo decir lo que siento cuando montamos esto aquí, porque llevaba aquí ya 8 años, ¿no? Entonces, bueno, era casi como... A veces yo siempre digo que sigo siendo, que soy catalán, ¿no? Pero digo, joder, pues que llevo aquí 10 años y al final... Está canariado ya. Estoy ya canariado, sí, sí. Al final, claro, pierdes tus redes sociales donde normalmente actúas. Y al final, pues bueno, pues la experiencia es la misma que cualquiera que montara un estudio desde aquí, claro, ¿no? Con la ventaja de que conocías lo que se estaba moviendo. Claro. Ciertamente yo llegué aquí porque Ana Sánchez Gijón creo que me oyó dar una charla en Murcia, creo recordar. Así fue. En Murcia, y entonces me dijo, tú te vendrías a darnos una charla porque estamos haciendo un curso de animación. Y dice, no te voy a pagar nada, pero te enseño la isla. Dije, bueno, pues va. Y no he estado nunca en Canarias, me voy, ¿no? Y así fue. Vine, di la charla y al cabo de 3 meses me invitaron a participar, a dirigir un proyecto que se estaba preparando, que era el Trotacuentos, muy divertido, de imagen real y animación 2D, sí, donde querían hacer animación. Ellos habían trabajado en Harmony, versión como 0.0, no sé cuál. Y yo creo que era uno de los primeros estudios que trabajó en Todavía era animación tradicional en papel que luego se escaneaba, pero yo de esa charla que había tenido con Ana Sánchez Gijón le decía que yo había utilizado una herramienta nueva, un poco experimental todavía, que era Toon Boom, que yo ya había hecho una serie con ella, me arriesgué allá por el año, pues hace como 10, 12, 13, como 16 años, hicimos una serie ya cut out con esqueletos y utilizando todas las herramientas, el storyboard, y fue súper experimental y súper arriesgado decir, bueno, pues va, de cabeza. Y a raíz de ahí me dijo, bueno, ¿cómo crees que lo podríamos hacer? Y le traspasé mis ideas y me invitaron a participar en el proyecto. Me quedé 3 meses, hicimos 2 episodios, nos divertimos mucho, trabajamos un huevo, curramos como enanos, y luego me dijeron, por una serie de circunstancias, que si me quería quedar unos meses a ayudarles a dirigir el estudio e intentar hacer un poco la venta de ese producto que habíamos hecho para luego producirlo, y un poco el salto internacional. Aquí se hacía todo muy para casa, muy para adentro, y quizá faltaba no tener miedo a salir a los grandes mercados, porque al final en los grandes mercados es igual que vengas de Tenerife o que vengas de Madrid, de Valladolid o de Estocolmo. Al final hay 10.000 personas ahí intentando vender lo suyo. Y nada, y un poco fue trasladar esa experiencia que yo ya tenía. Yo había estado en Annecy, yo había estado en MIPCON, había estado en MIPTV, había estado en festivales internacionales, y un poco pues era eso, ¿no? La pérdida del miedo a salir fuera y enseñar tu producto, que era tan válido pues como el que se estaba haciendo en Grenoble o como el que se estaba haciendo en cualquier ciudad de Italia. Al final es una cosa de llevar tu producto y que guste, ¿no? Gran experiencia, y creo que cuando ya llevaba un montón de años de carrera seguí aprendiendo y
y seguimos haciendo cosas, y han pasado los años y seguimos haciendo cosas, ¿no? Con tantas ganas como no diré como el primer día, que no teníamos ni idea de qué iba esto, pero sí con la solera, ¿no? Con la solidez de muchos trabajos hechos y una experiencia que de alguna manera siempre intentamos transmitir, ¿no? Y esas sensaciones, ese trabajo, eso de, bueno, no sé más porque soy más listo, sino porque me he dado más golpes, ¿no? o he sufrido muchas más veces esto mismo que ahora está pasando, que parece tan raro y es una cosa perfectamente normal. Entonces ahora me dirijo un poco a la gente que aquí estamos y quizás por alusiones, aunque podéis interrumpiros, con orden, pero podéis interrumpiros, porque esto puede ser dinámico, no tiene que ser exposiciones muy largas. Damián, tú tenías este proyecto de animación de stop motion. Cuéntanos esto que tú viviste desde acá. Bueno, y luego, por supuesto, los demás. Sí, vamos a ver, yo cuando empecé, ya te digo, mi pasión era el cine desde que tenía 5 años. Lo que quería era hacer cortos con mis amigos y empecé cortos de ficción con actores. El tema es que les agradezco a ellos que fueran tan vagos y que no quisieran hacer cortos, que un día digo, bueno, vamos a hacer este corto, venga, entusiasmarlo y tal. Tenía como 100 cortos sin acabar. Una cosa que te da Canarias es que tienes que sacar todo ese entusiasmo y convencer a la gente y tal, que no lo tienes en otro sitio, ¿no? Que después esa misma energía la llevas a otro lado y dices, joder, ¿dónde ha salido este tío? Entonces era convencer a la gente, vamos a hacer un corto, y un día dicen mis colegas, no quiero hacer más corto y tal. Entonces había una bola de plastilina blanca ahí y utilicé toda la energía del cabreo y la ira, cogí la bola y dije, ¿sabes qué les digo? Que si no puedo tener actores, me los crearé. Entonces me llevé la bola de plastilina y empecé a crear mis propios actores. Yo no tengo ni idea de dibujar, o sea, como hay aquí artistas y tal. Y por eso empecé con el stop motion. Y empecé a crear y en ese momento pues descubrí la magia de la animación, ¿no? Cuando vi ese personaje moviéndose fue como increíble, me enamoré de la animación. Genial porque no tenía que estar pagando la merienda a nadie ni estar convenciendo a nadie. Trabajamos, bájale un poquito el sonido y yo me lo acerco más el micrófono. Sí. ¿Y con quiénes trabajaste para emprender ese proyecto? Porque claro, necesitabas una cámara, necesitabas una infraestructura. Nada, al principio fue con una cámara de vídeo que tenía, que además tenía el truco de que la cámara hacía un ruido, ya sea tic cuando grababa y tic cuando se apagaba. Entonces yo tenía ahí como una musiquilla, era tic, 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 me cargué la cámara, hice un corto. Ese corto fue hace muchísimos años, 97, ganó varios premios así por televisión, de ese dinero hice el siguiente corto. ¿Cómo se llamaba? Perdón, ¿puedes decirlo? Fue Crooked, después fue SOS y después ya, digamos, el primer corto oficial mío es El Podría Ser Peor, que fue una cámara, conseguí esa cámara de cuerda, de Bolex, pues esa cámara. Sí. Y esta película fue un sufrimiento que no te imaginas, ¿no? Los personajes todos... los esqueletos, nadie me enseñó a cómo hacer. Esto fue todo autodidacta, haciendo prueba, error, cogiendo todas las películas de animación, stop motion, viéndolas frame a frame, cómo se hacía. Descubrí cómo se hacía el primer parpadeo, y para mí eso fue maravilloso. Así se hace un parpadeo en la plastilina. Fue increíble, ¿no? Y conseguí hacer de milagro, muchos después ya de mi equipo decía, joder, ¿cómo consiste hacer Podría Ser Peor? Fue un milagro. 12, 14 horas diarias haciendo este corto. Sufrí 3 isolaciones dentro del estudio porque tenía 60.000 vatios de potencia encima mía de luz, porque queríamos inflarlo a 35, entonces necesitábamos mucha luz para... A 35 milímetros. A 35, ¿no? Así, llegué al estudio, me trataban como el culo porque era cortometrajista y claro, yo le explicaba, no, es que yo he tardado lo mismo que se tarda a hacer un largometraje, pero para hacer este corto. Y bueno, fue bastante duro, ¿no? Todo. Pero al final, bueno, pues lo nominaron a los Goyas, que estuvo bastante bien, la verdad. Y eso ya después ya empezó ya un poco pues toda mi carrera, ¿no? Después de ahí me llamaron para hacer la campaña del Euro, que ganamos la campaña. Básicamente le ganamos a Arman porque Arman pedía 100 millones por spot y 2 meses, un mes de preproducción, un mes de rodaje. Yo lo hice por 30, lo podía haber hecho por menos, pero la agencia me decía, no, estás loco, hazlo por esto. Con presupuesto canario lo hiciste. 15 días de preproducción y una semana de rodaje, que eso fue una locura increíble. Conseguimos hacer la campaña más cara de la historia de España y tal. Y bueno, para mí el sufrimiento de todo esto fue realmente encontrar gente.
si ya me están diciendo aquí lo del 3D que hay, pues imagínense, aquello era como animación, no sé qué es, convencer a un político. Ya sabemos que los políticos son gente muy abierta y tú hablas con ellos y enseguida te dicen, oh, sí, venga, animación, sí. Entonces, claro, mi lucha fue diferente, ¿no? Mi lucha era abrir un poco, que supieran que la animación era el niño en la plastilina y que se lo tomaran en serio, que vieran que esto... Ya cuando el euro ya fue todo el mundo como si, ah, coño, esto parece que... Sí, sí. ¿Qué tal, no? Y fue formar a mucha gente, así estuve, pues bueno, un proyecto que me sacó toda la sangre, 10 años formando a 300 personas, para que trabajaran en esa película. Trabajaba, bueno, aquí hay uno que ya han trabajado también. Correcto. ¿Habéis trabajado juntos? Y muchos, y estar ahí, bueno. Una locura, ¿no? Y entonces formar a toda esa gente que se cansaban a los 3 meses, mira, estoy cansado, ya lo dejo, otro formar a otra persona y tal. Entonces, pues no sé dónde sacaba la energía, la verdad. Ahora mismo me dicen de volver a hacerlo y no... A lo mejor lo dudarías, ¿no? Pero estás contento con a lo que se llega. No, con todo lo que he hecho en mi vida estoy contento. Pero si ahora mismo, con la energía que tengo, me dicen, vamos a hacer eso, mira. Bueno, tomen ejemplo. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo quería aportar una cosa, que también acaba de decir una cosa que me veo muy reflejado, porque además recuerdo ver los recortes de periódico en mi casa. Dice, están buscando a gente para hacer una película de plastilina en Las Palmas, ¿no? Y aquello era una fricada, aquello no entendía a nadie que estaban pidiendo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento me tenía que ir a Tenerife, me dio una rabia tremenda, ¿no? O sea, nos hubiésemos conocido. Y realmente yo sufrí también un poco esa idea, ¿no? De cuando empezaron las videocámaras, de intentar hacer animación con plastilina, hacer algo constante, ese amor por la animación. Y yo una de las cosas que más percibo ahora con la animación, que la mayoría de la gente quiere montarse en este carro, que es el tema de la paciencia, ¿no? Yo soy un didacta, siempre he dado clase y me di cuenta que la animación tiene una cosa muy curiosa, que es que tienes que tener mucha apuesta personal por el producto. Sí. Lo que estaba comentando antes del cortometraje me parece una idea muy bonita porque es verdad, ¿no? Es la ballena blanca, ¿no? Cuando nos metemos en un cortometraje es saber dónde te vas a meter. Sí. Y después al final te dices, ¿dónde me estoy metiendo? ¿no? O sea, es la ilusión, y ¿no? a veces no darte mucha cuenta también ayuda, porque si supieras todo lo que va a ocurrir, no lo harías. Exactamente, ¿no? Yo creo que al final, en la mitad del proceso, decimos ¿qué estamos haciendo? ¿no? Porque de hecho yo he hecho diferentes cosas, como ilustración, como cómic y demás, y yo digo que la animación tiene algo muy bonito, que es reunir a toda esta gente para ver un cortometraje, pero sí tiene mucho sufrimiento detrás que la gente no ve, ¿no? Entonces, en el stop motion, por ejemplo, tiene ese tipo de elementos mágicos de jugar, ¿no? Yo creo que al final somos muy niños cuando hacemos animación, y es verdad que lo tenemos que tener en cuenta. Y hay una cosa que tiene que ver mucho con la pasión que lo tiene uno en la animación, que no la tiene otras artes, ¿no? Yo digo cuando pinto, cuando hago escultura, cuando hago otros procesos creativos, que es que el tema de la temporalidad y también de la profesionalidad que tiene que haber detrás, ¿no? Y la tecnología, ¿no? En mi caso yo he tenido que aprender muchísimo de tecnología para poder aplicarlo todo a la animación, con pocos recursos. Yo llevo solamente 9 años animando y matándome a ver videotutoriales, matándome a formarme a mí mismo, ¿no? Nunca he ido a una academia, nunca hice bellas artes con fotocopias, ¿te acuerdas, Miranda? Que nosotros compartimos. Sí. Nos daban ordenadores, informáticos nos daban en la Facultad de Bellas Artes con fotocopias. Hacíamos animaciones así, ¿no? Porque era ridículo, no había medios, no había nada, ¿no? Y entonces venimos de esa generación que es milagroso, que realmente hayamos hecho animación ahora, ¿no? Y estemos aquí. Entonces muchas veces yo creo que hay que reivindicar también esa figura en las Facultades de Bellas Artes, en la formación, de que la animación también puede ser un lienzo. Nos parece que es como una industria, y siempre la industria es la que habla, y al final parece que queda vetado solamente al dinero, ¿no? A tener mucho dinero, mucha producción para poder hacer algo. Pues a veces va bien el entusiasmo, ¿no? que el propio alumnado quiere hacer para hacer un producto, ¿no? Yo he estado investigando un poquito antes de que la próxima participación, y es que te das cuenta que viendo recortes de periódico, aquí se hacían animaciones en la facultad, en el año 82-83, en el departamento de animación, con Carmen Reyes Duque y Mauricio, y que presentaban esos proyectos a cineforums y reuniones que se hacían. En concreto, los nombres están por aquí. Por ejemplo, en el año 82 existía una cosa en Gran Canaria que se llama Animateca Canaria, y precisamente La Laguna, la Universidad de La Laguna, presentó, a través de los profesores estos de Bellas Artes, muchos trabajos. Y luego habían colectivos que se dedicaban a un poco encontrarse, hablar de esto, pedir información por correo, reunirse para sacar adelante proyectos, para hablar simplemente de animación, un poco lo que hacemos aquí con TIFF Animation. Y curiosamente esto todo fue al principio de los 80, ¿no?
Y bueno, si alguien tiene que aportar más en este sentido... Porque... De lo que... Perdón. ASIFA Canarias. ASIFA Canaria existió. Existió la ASIFA Canaria. Muy corto el periodo, pero sí. Sí, lo he mencionado, se dedicaban a la asignatura, pero lo de la ASIFA Canaria era interesante porque creo que estaba vinculada en sus objetivos a la ASIFA internacional. Sí. Entonces, el único sitio donde estaba era en Gran Canaria. Luego ya, con otra gente, puedo decir nombres, los tengo por aquí, pero saldrán al caso quizás luego. Estaba Raquel Benítez. Sí, hay varios nombres que en su momento, en los años 80, empezaban a hacer un poco esta investigación, ¿no? ¿Tú ibas a decir algo, Teresa? Puntualizaba simplemente que Mari Carmen Reyes justamente comentaba que el 3D, la animación en 3D, se acercó, una de las universidades a las que se acercó fue la de La Laguna. Lo que pasa que... ¿Perdón? A La Laguna. A La Laguna, a Bellas Artes, pero en ese momento, al parecer, se empujó para que se viniera aquí a hablar y a empezar a enseñar lo que era la animación en 3D antes de nacer de verdad Pixar y demás. Y de hecho había gente involucrada que ahora mismo estaría en el equipo de Pixar, que eran de los que iban a venir aquí a empezar a dar el impulso del 3D, a hablar de todo ello, pero que al final pues no llegó a cuajar porque lo tomaban como la idea de 4 locos en realidad. No, y hay que decir que la universidad fue pionera en toda España, junto a la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, en lo que eran, en su momento, los únicos programas formativos que contemplaban esto como asignatura docente. O sea que hay que mirar bien un poco, que eso ya estaba apuntando maneras, ¿no? Más adelante vinieron los cursos formativos de la Casa Animada en el 2006 y más adelante vino lo que ya el Cabildo propuso con los cursos estos que actualmente se están dando, que algunos de aquí han sido docentes. Entonces, en el tema de la docencia, ahondando en ese tema, yo sé que tú tienes una escuela de dibujo en Fuerteventura, tú has sido profesor de estos programas últimos que el Cabildo ha propuesto, de Anímate, tú has sido también docente. Tú fuiste alumno de aquel curso de animación, te convertiste en docente del curso de animación y luego docente de los cursos de Anímate. Tema docente, o sea, se ha intentado realmente propiciar ese caldo de cultivo para que luego empresas como ellos vinieran y encontraran algo. Lo que pasa es que hubo un corte, un lapso que nos afectó a todos y que, hay que decirlo, las instituciones no apoyaron como podían haber apoyado, como apoyan ahora. Creo que debemos generar un debate sobre eso. Realmente, ¿quién está haciendo el trabajo aquí? ¿Las instituciones o los que nos gusta esto? Yo quiero primero decir una cosa, porque esto es quién va primero, si es el huevo o la gallina, sí, ¿no? Porque al final no debemos dejar de tener en cuenta que Canarias es un destino y la animación no deja de ser una industria. Entonces, sí, como claro, industria, uno se mueve dentro de donde están las cosas. Entonces, ¿son las empresas las que provocan el caldo de cultivo para que se produzcan las escuelas que nutren esa industria? ¿O es al revés? Entonces, al final es un mercado minoritario, el de aquí. O sea, no hay industria que produzca animación, por lo tanto no existe una demanda. Si hubiese una demanda, habrían escuelas que dan esa formación. Sí. De hecho, cuando yo empecé con el estudio, al final construyes un equipo flexible, sí, dependiendo de cada proyecto, sí, y muchos de ellos trabajan no aquí, trabajan telemáticamente en Valencia, en sí, Bangkok, en remoto, claro. En remoto, todo, porque aquí no estaba el talento necesario, básicamente porque no había una industria consolidada. Pero sí encontrabas, por ejemplo, diseñadores, tú venías del mundo del diseño, sí, gráfico, del eso diseño se cumplía perfectamente. Claro. Solo que cuando entras a trabajar con ciertos programas concretos, con ciertos estándares en la industria, y lo que comentaba antes de la producción de una animación por ordenador que implica un pipeline, un flujo de trabajo muy concreto, ahí es donde evidentemente siempre te vas, claro, a encontrar carencias. Los pioneros aquí, la necesidad de tener un estudio como fue el de la Casa Animada crea la necesidad de tener un estudio formativo, ¿no? Precisamente lo que estabas comentando, la idea nuclear de la Casa Animada cuando se formaron los cursos de animación, era la de crear una masa crítica de animadores formados por nosotros, bueno, por ellos en su momento, yo llegué después, era formar una masa crítica que fuera la que impulsara luego la creación de la industria, no al revés. O sea, la idea no era como ahora, atraer industria para luego atraer y empezar a formar, sino era la contraria. Es lo que opina también Damián Perea, ¿no? Lo que estábamos hablando fuera hace un momento. Es decir, crear una masa suficiente de gente
bien formada, porque creatividad aquí en Canarias siempre ha habido, bueno, no sé por qué, si por el clima, por los alisios o algo, pero somos todos muy frikis. Entonces, todo eso, canalizarlo y crear una masa crítica de gente que pudiera luego, a partir de empezar a moverse, crear colectivos como BlaBlue, por ejemplo, en su momento, empezar a hacer que alguien se fijara en nosotros, ¿no? De alguna manera. Y creo que ese era el camino correcto. Como dice Carlos, hubo un momento en el que todo eso se cortó, no sé si por la crisis, no sé, que alguien me lo explique, pero hubieron momentos muy duros que vivimos juntos muchos de los que estamos aquí, y que yo pensaba que me tenía que ir a dedicarme a otra cosa. Era el momento en el que, por ejemplo, nuestro amigo común Misael, él me decía, pero es que a mí, yo irme fuera me va a costar mucho. Y yo le decía, no, al contrario, yo me quiero ir fuera. yo quiero salir de aquí, de la isla se me está haciendo pequeña. Y él al final fue el que salió y yo me quedé. O sea que... Pero esa es la idea básica, ¿no? El Centro Insular de Cultura precisamente fue uno de esos colectivos aficionados que llamados inicialmente Imagen por Imagen, se sumó a esa cosa en los años 80, ¿no? Luego en los años 2000, un lapso grande de tiempo, ocurrió lo que tú estás contando. Estoy hablando un poco más adelante con tú el estás 2006. contando, claro, yo completo la información que faltó antes para que la gente se haga una idea, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo te puedo dar un poquito la experiencia mía en Gran Canaria. No teníamos una formación reglada como después Ana, digamos que experimentamos un poco con Año Cero allí. Año Cero, un producto tuyo, una idea tuya. Año Cero, cuando Coméntalo. yo empecé, era formar gente porque no me quedaba otra. Vale. No había gente y tenía que formar gente. Entonces vamos formando. Bien. El famoso Misael, todo esto era cuando llegó ahí por primera vez. Me gustó cómo dibujaba y le fui enseñando lo que yo sabía de animación, yo sin saber dibujar, y ellos con su arte de dibujar, pues fuimos. Entonces yo era, no, esto debería ser aquí, esto debería ser así. Y aprendimos así, ¿no? Sí. Y de hecho yo estaba encima de él y no, esto tal, me encantaba, ¿no? Y era... nuestra experiencia fue diferente, yo gasté todo mi dinero en formar a esa gente, tendría que haberlo hecho, y después ya Ana cuando vio dijo, que va, vamos a hacer un curso como tiene que ser, y que después, hoy en día, pues todas las empresas grandes que conocemos tienen su escuela, y lo que estamos hablando antes, págame, yo te enseño, y después yo te pago y trabajas en mi empresa. Pues no sé, lo hice al Esa revés. podría ser una Lo hice fórmula. al revés y eso Sí, fue ya. nuestra experiencia. Ya. Y entonces, desde entonces dije que esto es básico. Y de hecho nosotros en Animayo damos 100.000 euros en becas para mandar a los más talentosos de Canarias a estudiar a Madrid y Barcelona a las mejores escuelas de animación. Y estamos dando becas continuamente. O sea, cuando tú creaste Animayo, con el festival no solo Se creó querías... de esa forma. No, de hecho, Animayo es una cumbre que todo el mundo siempre... ¿Sí? La gente se piensa que Animayo es sentarse ahí a ver películas. No, es mucho más. Eso es... un 5% del festival es eso. Sí. Lo más importante del Animayo, que es una cumbre donde todo el mundo viene a la gente. Yo lo que quería, lo que a mí me fastidiaba mucho era ver un festival que pasaban estrellas por aquí y para mí era un desperdicio. Yo tenía a Paul Schrader y digo, joder, Paul Schrader está aquí. ¿Quién, perdón? Paul Schrader, ¿no? O el guionista de Taxi Driver, te lo veías por ahí y paseaba por la alfombra roja, se comía unas papas arrugadas y se marchaba. Y eso me jodía muchísimo. Claro. Digo, yo qué va. Yo quiero que la gente que venga aquí vienen a trabajar. Y dejen alguna huella. Y dejen la huella aquí. Y entonces por eso fue un poco... Animayo es así. Entonces todo el mundo que viene a dar una masterclass. Y todo el mundo viene a dejar su impronta. De hecho, les hago trabajar muchísimo. Aquí la gente casi no le da tiempo de ir a la playa, que vengan otro día, pero aquí vienen a currar. Les engaño con lo de la playa. Vente aquí a la playa. Y todo, sí, qué guay y tal. Casi siempre se acuerdan de mí en enero, cuando la nieve le llega por aquí en Londres, dice, oye, ¿tú tenías un festival en Canarias? Sí. Entonces, al principio tenía problemas, alguien traía, ahora te llaman. Ahora el problema es a ver quién le digo que no, que siempre es como un marrón, ¿no? Decir, oye, no, este año no y tal. Yeah. Y entonces la gente viene a dar clases, viene a dar masterclass, viene a dar talleres, y es lo bonito del festival. Y la gente dice, ay, ¿por qué se llena un festival cuando todos los festivales están vacíos? Precisamente porque la gente está harta, la gente puede ver películas en su casa, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Sí. Lo que tiene que es diferente es precisamente la formación. Sí. Y precisamente porque es la formación me ha costado horrores que me dieran apoyo. Porque la educación, no, eso pienso la educación, es que no tengo dinero. No, es que no es industria. No, es que no es cultura. Claro, no es ni cultura, ni industria, ni tal. Y lo mismo pasó también, bueno, le pasa siempre a los que empiezan con la animación. Un corto, no, pero es un corto. Y tú tenías que competir con la gente de ficción, con la gente documental. Les digo, pero es que esto es diferente.
esto es animación, esto no es un corto. Tienen su espacio. Toma, su 3.000 euros y expresión. ya es esto. Digo, que esto no me da ni para... Pero sin embargo la situación ha cambiado, o sea, no es tan negra como se plantea en estos ejemplos, ¿no? No, ahora es maravilloso, ¿no? Y ahora, pues ya te digo, cualquiera con un ordenador, ahora hace un stop motion más o menos digno. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Es que quizás los que nos hemos currado tanto, le pusimos mucha intención y muchas ganas y bueno, seguimos, pero pasa también con los niños, ¿no? Ahora mismo hay una inmediatez que ya no le das valor. O sea, ahora ya puedes hacerlo, pero ya no lo quieren hacer. Es otro tema... Y eso es un tema muy interesante. Sí. Y con la... Alguien que se dedique aquí a la enseñanza y... Yo llevo 23 años dando clases, o sea, empecé muy jovencito dando clases y he visto esa evolución y es alucinante, ¿no? Porque las nuevas tecnologías nos han hecho, de alguna forma, dar unas posibilidades tremendas, pero la gente no quiere sacrificar su tiempo, porque todos los que estamos aquí sabemos que la animación es tremenda, ¿no? Es un come-tiempo impresionante, ¿no? Y como encima le ponemos pasión, pues no nos acordamos ni de comer, ¿no? Yo por lo menos en mi caso, yo cuando estoy trabajando en eso me ilusiono tanto que es un proyecto que me gusta mucho. Pero es verdad que a las nuevas generaciones hay que convencerles de eso, es bastante complicado. ¿Sabes? La pasión va muy unida a la animación y los programas informáticos nos ayudan, pero es verdad que el querer contar una historia y el querer involucrarte en eso es muy complicado. Otra cosa que quería también puntualizar, porque también lo he sufrido, imagínate, yo me vine de Madrid, yo estaba trabajando allá y me vine a vivir a la Isla del Hierro porque terminé harto un poco de las grandes ciudades. Yo nací en Las Palmas, pero mi recorrido fue Tenerife, Madrid y después de Madrid al Hierro. Imagínense qué recorrido ni Willy Fogg. O sea, me pegué un cambio tremendo social, la vuelta al mundo de lo más a lo mínimo. Y al final me encontré en la situación de luchar por un proyecto audiovisual en la Isla del Hierro, que imagínate, eso es como intentar Magnífico. Magnífico, pero sobre todo porque me costaba el que entendieran que eso que estábamos hablando es lo que estaba diciendo antes Damián, ¿no? Es que realmente no estamos en un circuito donde realmente el político no entiende de qué le estás hablando, ¿no? Y muchas veces son proyectos que son a largo plazo, entonces ellos solamente piensan en 4 años, ¿no? Entonces, ¿pero eso está cambiando o en cierta manera sigue siendo? Sí, yo creo que está cambiando porque la nueva generación de políticos que tenemos ahora mismo han sido consumidores de Hanna-Barbera, de todos esos productos, y cuando les empiezas a recordar esa parte, se dan cuenta que, claro, la infancia y sobre todo que es un producto que puede llegar a muchos sitios. Yo siempre digo que cuando tienes un pendrive en un bolsillo y resulta que es una animación y la puedes mover, eso es magia, o sea, realmente puedes verte que puede ser un producto que puedes divulgar muchas cosas. El tema es que siempre tenemos que disfrazar la animación de otros productos para que nos hagan caso. Por ejemplo, en mi caso, pues con la Fiesta Mayor, que es la bajada de la Virgen de los Reyes, conseguí hacer una animación de 30 minutos, de 3 cortometrajes. Hollywood no la haría, ¿la haces tú? Sí, el tema está en que no ir con complejos, ¿no? Yo creo que la animación limitada te llena y dice, bueno, ¿qué recursos tengo? Y con esto intentaré hacer una animación. Pues movilizamos a toda la Isla del Hierro. La Isla del Hierro tiene 10.000 habitantes, no movilizará mucha gente, pero movilizamos a todos los centros culturales, a todos los centros de mayores, o sea, todo el mundo participó en el casting de doblaje, o sea, dinamizamos a toda una isla con un proyecto conjunto que era de animación. Qué bueno. De repente se convirtió en un festival pues interactivo, realmente interactuaban los personajes con un festival folclórico y entonces esas animaciones salían. O sea, al final me di cuenta que la animación también tiene un lado social muy interesante, que a lo mejor era también otra vinculación que se le podía dar a la animación para que el político lo entendiera. Porque al político, al fin y al cabo, cuando le llenas un pabellón viendo un producto que lo ha hecho toda la gente, que todo el mundo se involucra, los estás ilusionando. Entonces, al final, yo creo que también es verdad buscar diferentes caminos, ¿no? para poder que la gente entienda que la animación es algo más de sentarse a ver comiquitas, como dicen los venezolanos, ¿no? Entonces, que yo creo que puede ser algo mucho más interesante. Y es otro aspecto que no es solo la animación para la industria, sino la animación como medio de expresión cultural. Exactamente. Artístico. Ejemplo, aquí un ejemplo que se veía, que es lo de Masilva, que es dentro de un documental hay una ficción que está dirigida por mí y entonces se hizo con silbadores para explicarle el tema del silbo, cómo funcionaba. O sea, el silborreño. El silborreño, porque estamos reivindicando el tema del silborreño. Bueno, eso es otra dilema, que no entremos en esa polémica. Pero que me refiero que es muy rápido, muy directo. En las redes funciona muy bien el tema de la animación y que después también, a mí, por ejemplo, el tema del doblaje me llamó mucho la atención. En Canarias no valoramos muchas veces. Yo en el Hierro me quedé sorprendido, ¿no? Porque tenemos una gente que, allí cuando queremos contar una historia, la dramatizamos, hablamos de una forma muy peculiar. El canario tiene una forma de comunicarse muy peculiar. Y eso en la animación le viene muy bien, ¿no? O sea que tenemos ahí también un nicho de mercado muy interesante que podríamos explotarlo mucho más. Claro. Mi experiencia enseñando, por ejemplo, en este caso, a mi escuela lo que vienen sobre todo son adolescentes. Una escuela y que tiene en adolescentes Fuerteventura. En Fuerteventura. Se llama Maxo Crearte.
Y en Maxocrearte yo doy unas clases que vamos a definir como generalistas. ¿Por qué? Porque, sobre todo, te digo, vienen adolescentes y como buen adolescente lo que le encanta es el anime, el manga. El anime, sí, el manga. Y yo dejo que disfruten de todo su estilo y que experimenten lo que les gusta, que aprendan a dibujarlo. Les invito al cartoon, vamos conociendo el dibujo y demás, pero sobre todo las clases se van a basar siempre en una premisa, que es el relato, que sepan que todo lo que hacen, de alguna manera, que piensen qué quieren contar con él. ¿Por qué? Porque se pueden acercar de repente, han venido, y esto sucede, han venido porque les encanta dibujar anime o porque solo les gusta el anime, pero de repente les gusta en realidad contar una historia. Y se frustran menos contando una historia que pertenece a la escritura. De repente descubren algunos el cómic, de repente la animación es un formato más. Siempre las hago pasar sí o sí por la animación porque como mínimo te va a reforzar el dibujo. Pero institucionalmente, independientemente de todo esto, hay un tropiezo para mí muy grande. Y cuanto más se quiere meter la institución, y esto es un debate abierto, que por lo menos es mi experiencia, cuanto más se quiere meter la institución en meter, por ejemplo, el campo de la animación y decir, y te voy a dar un título, eso significa que para que llegue un título, que además no es que carezca de importancia, pero ninguno de los que está aquí que tenga una empresa va a terminar preguntándote qué título tienes, a no ser que sea a grado de curiosidad. Lo que van a ver es un book y ver si eres válido. Portafolio, claro. Claro. Entonces la institución yo he visto que se mete mucho en ese rollo de un título. Entonces eso significa que puedo sacrificar incluso profesionales de la animación porque no tienen para dar la clase el papel necesario que los registra como docente. Eso significa que te ves alumnos que están recibiendo clases de animación con profesores de informática, donde un ejercicio real es presupuestar un ordenador por pieza. Claro, y de repente me llegan súper frustrados y yo no me quiero dedicar a esto. ¿Y por qué no te quieres dedicar a esto? Porque lo que te cuentan es un auténtico desastre. Entonces, por ejemplo, una de las últimas cosas que estoy haciendo es incluso aplicar algo que no se da, que mencionan en un día y se acaba, que son las 12 leyes de la animación, que debería ser un machaque constante en un curso de animación. Nosotros las vemos en Oculus Rift, animando en el aire. Las vemos en Blender con personajes en 3D, con los huesos y demás. La vemos en software libre como puede ser el OpenToon, que es el que usaba Ghibli. Vemos en Animate para que vean el Katao. Y se van aplicando las leyes en cada formato para que entiendan que animar, aparte de ayudarnos a contar una historia, cuando quieras contar algo no tienes que tenerle miedo al software. El software es algo que simplemente tienes que aprender. Un ratito dibujas en el aire, un ratito tocas el 3D, uno te puede frustrar un poco más o un poco menos porque le tienes que dedicar más tiempo, pero las leyes son las mismas y a la hora de animar un personaje y darle vida, la herramienta no debe ser un problema, ¿no? En ese sentido. Por tanto, mi pregunta abierta, no sé si a ustedes les sucede lo mismo o no, o es solo una curiosidad mía. Vamos a dejar de lado a los padres, que a veces también luchan mucho por el título del hijo y no sé qué, pero la institución me da la sensación que a veces aparta a los profesionales de lo que debería ser la auténtica enseñanza. Yo apuesto a que allá donde está la escuela de animación, por ejemplo, ahora mismo en Portaventura, con profesores de informática, que está muy bien la iniciativa, pero quizás necesitarían ese tipo de respaldos como tú, yendo a dar charlas y cosas así. Apuesto a que el curso de la Casa Animada, sin tener esa titulación oficial, ha lanzado muchas más personas dispuestas a avanzar en el mundo de la animación que un curso titulado, que simplemente te lleva a la titulación y poco más, no la profesionalidad, ¿no? Ese es mi debate abierto para ustedes. No sé si lo han vivido de la misma manera. ¿Quién lo quiere continuar? Bueno, yo dentro de la educación de ahí me he topado continuamente con eso. Y de hecho es uno de los problemas de encontrar... es el bloqueo siempre, ¿no? Es que el profesor, de hecho, pues profesores como que podrían haber sido profesores increíbles, ¿no? Como tener a Misael o tener a Juan Carlos como profesores para enseñarles a animar, no podían entrar en unas escuelas privadas que había aquí, que existen todavía, porque no tenían esa titulación. Sí, sí. Entonces te quedabas sin esos profesores, ¿no? Entonces yo lo que propuse es, vale, pues ten los profesores que tienes que tener para dar el título, pero después genera una serie de workshops y masterclass con los máster. Y entonces traer a esta gente, ¿no? A la cual los profesores pueden acudir y formarse también. Exacto. Y es lo que yo estoy intentando ahora para...
A nivel nacional hay escuelas muy potentes, la verdad, y tengo que decir que, por ejemplo, UTAD es ahora mismo... ¿Cuál? UTAD es la universidad más potente que hay en España ahora mismo, porque claro, tienes a Ilion Studios y a toda la gente que trabaja en Ilion, que los que no conocen Ilion, pues mira, Amusement Park, o sea, Wondel Park, Mortadelo y Filemón, Planet 51, o sea, toda esta gente que han trabajado ahí están ahora en Disney, están en DreamWorks, en los grandes estudios. Pues claro, ese tío está en el estudio, viene y te da unas clases, y tiene una masterclass, tienes al IDEM, tienes al CEP en Madrid. Entonces, ahora mismo se ha llegado a ese equilibrio donde tuvieron que empezar con estos profesores, así como dices tú, de informática y tal, que sí es verdad que fue una desgracia, pero ahora pues han encontrado la manera de que esa gente esté... Sinceramente, las mejores escuelas que yo conozco no son de titulación. Y, por ejemplo, cuando antes la FX Animation, mucha gente que estudiaron ahí están ahora en MPC Double Negative, trabajando haciendo visual effects para, yo sé, el libro de la selva y películas grandes, ¿no? Yo lo primero que pregunto es, o me pasó mi experiencia, enséñame tu portfolio, porque me venía gente y dice, no, pues estudié en la Sorbona y tal, me enseñaba, bueno, ponte a dibujar. Y decía, vale, gracias. Y yo creo que nunca he cogido a nadie... No, y que un buen dibujante necesariamente no tiene por qué ser un buen animador. Casi está más cercano casi a artes como el teatro, porque en animación por ordenador muchas veces no se dibuja. Es importante el conocimiento gráfico para componer mejor la pose, pero si sacas el actor que está dentro de ti, eso también es una forma de dar vida al personaje, ¿no? Exacto. Yo es que creo que ahí tú tienes algo que decir también, ¿verdad? Quería comentar algo. Sí. Básicamente, hay un principal problema que ha comentado Damián, es los profesores que están dentro de la universidad no tienen los conocimientos adecuados para la formación, por tanto necesitan de apoyo, animación, porque los que sí que saben no tienen la titulación para poder dar esa formación. Y yo sé que, por ejemplo, aquí sí se ha intentado hacer una formación para los profesores, pero la realidad es que... ¿De la universidad? En la universidad, pero la verdad es que algunos, en IFP incluso, y la verdad es que no estaban muy interesados. Pero en cuanto a... Yo quiero dar mi formación, dar mi clase y me olvido de Ya, todo ya, porque ya, esto ya, me claro. va bien, así. O sea, que ven que la universidad es algo aparte de la realidad. ¿Estás contando, quizás? Totalmente, totalmente. Y de hecho, si hacemos una similitud con videojuegos, anteriormente yo trabajé en videojuegos y prácticamente de cada 10 personas que nos venían, si hiciéramos una de estas, gente que venía con titulación universitaria, gente que venía de FP, prácticamente nos quedábamos con todos los de FP y los de la universidad venían con otro tipo de sistema y de forma de trabajo que no encajaba dentro de la... Claro, pero ¿en qué industria, facultad meterías un programa de docencia para hacer videojuegos si ya las facultades de Bellas Artes tienen... Imagínate, las Bellas Artes son miles y se suman el cine, la animación, no hay tiempo físico para hacerlo. ¿Cuál sería la forma? ¿Creando clases? Lo que tienes que hacer es ir creando diferentes titulaciones en este caso. Pero al hilo de eso sí que es cierto que cuando nos llega un currículum y una reel, lo de la titulación y eso es lo de menos. Lo primero que haces es ver la reel. Una vez que has visto la reel, te revisas el currículum por ver un poco la experiencia y eso, porque no es lo mismo que te llegue una reel de una persona que tú consideras junior, luego ves si lleva 7 años trabajando y dices, ojo con esto, ¿no? Pero básicamente la titulación es lo de menos. Claro, y depende del puesto de trabajo que tú quieras cubrir, porque tú eres una empresa y si estás buscando un diseñador gráfico, buscarás eso, y si estás buscando un rigger, buscarás otras cosas. Eso es. ¿No? En Las Palmas, el experto de videojuegos está dentro de informática. Dentro de informática, sí. Para que lo sepan. Yo creo, perdóname, yo creo que es que al final, antes cuando estudiabas Bellas Artes, por ejemplo, estaba muy relacionado. Bellas Artes es algo como un poco más del pasado, muy genérico. Artes clásicas. No conectado con el mundo real, entre comillas, con el negocio. Y claro, todo esto tiene una salida muy, muy específica y está relacionada con el tema de negocio. Yo estoy un poco con lo que decía Darío antes. O sea, son titulaciones específicas, tienen que tener un tiempo de aprendizaje que es mayor. O sea, da pena algunas cosas que se intentan hacer que están muy bien, que siempre todo suma, pero es verdad que a veces prefieres que no haya formación, que no esté bien elaborada, que no sea larga en el tiempo, a que haya una formación de cursillo de 3 meses, 4, que puede dejar a la gente un poco más frustrada, que es una cosa que te deja en medio de la nada. Yo creo que hay que apostar un poco por eso, por la formación fuerte en el tiempo, prolongada, conectada con el mundo real y que vaya por ese camino, porque es que si no, acabamos un poco en lo de siempre, que es en el tema de la
estar indefinidos en un limbo que no vas ni hacia un lado. ¿Y quién creéis que debe hacer eso? ¿Quién puede ayudar a hacer eso? Yo antes pensaría que las instituciones, antes estábamos hablando de que si era primero el huevo o la gallina, por así decirlo, con este tema, pero por ejemplo aquí, que yo veo que ahora, digamos, estamos en un momento dulce, ¿vale? Creo que se debe simple y llanamente a que se ha hecho un tax rebate que ha traído un negocio aquí. O sea, hay un tax rebate que ha traído un negocio aquí. Incentivo fiscal. O sea, sí. Creo que es una decisión muy inteligente. Vamos a ver, es un negocio que se basa en el conocimiento, en el tema intelectual. Aquí no podemos hacer vigas de acero, no tenemos masa forestal para fabricar madera, no tenemos industria. Y yo creo que esta es nuestra industria, del conocimiento y tal. Evidentemente vienen 3 o 4 empresas, probablemente que necesitan a lo mejor 200, 300 trabajadores cada una, claro. Y copan completamente el mercado laboral que hay aquí. Y encima lo copan, como muy bien decía Darío otra vez, que es el tema de que tienes para juniors. Y en concept sí tienes para gente muy buena, pero en 3D y en 2D casi tienes para junior, en 2D a lo mejor tienes para medios, tienes para algún senior, pero claro, yo también creo que somos afortunados. Quiero decir, tampoco podemos pedir que aquí, en este sitio tan pequeñito en medio del océano, tengamos absolutamente de todo. O sea, ya tenemos bastante, ¿no? Creo que estamos en un momento bueno, que si lo aprovechamos bien puede ser mejor, sí. Que está relacionado con ofrecer una formación duradera y de calidad y conectada, pero yo si fuera animador esperaría, quiero decir, no esperaría que gracias a esa formación yo después me voy a dedicar a la animación toda la vida aquí. No, claro. Es muy probable que no. Es muy probable que en un momento determinado nos tengamos que ir para afuera porque es lo que hay, es una industria grande, pero su origen es exterior y se mueve en otros sitios. Moverte, porque no es solo salir, sino volver y trabajar en diferentes sitios. Bueno, es un poco trabajo de nómadas, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido gente de Noruega, gente de República Checa, que vienen y van, y ahora unos están en París, otros están en Londres trabajando, en Irlanda. Yo lo que primero que necesitamos es que se reconozca el oficio de animación como oficio, porque no existe. En realidad no está reconocido. Tú un padre, dile que su hijo va a estudiar animación y verás lo que te dice, ¿no? En España poco a poco se está consiguiendo. Aquí todavía es más incipiente todavía. En Francia es un oficio. En Francia hay gente dedicada ya con muchos años de experiencia. En Londres, en Canadá, en Estados Unidos. Aquí falta todavía ese reconocimiento por parte de la sociedad de que esto es un oficio y de que esto es una industria. Y la sociedad está compuesta por gente, está compuesta por políticos. Los políticos tampoco lo entienden. Y es un poco un trabajo de educación y es un trabajo que lo van viendo poco a poco. Hay una apuesta, esa apuesta funciona, luego resulta, a ver, la Casa Animada muy bien porque forma un montón de gente, pero luego llegó la crisis. Llegó la sequía de televisión española de TV3, estuvieron 4, 5, 6 años sin repartir ni un solo euro de los proyectos que normalmente repartían y evidentemente la industria se cayó. Y aquí que es tan chiquitito y que era tan incipiente, pues prácticamente se eliminó totalmente, salvo algunas experiencias, pues eso, pues como Animayo o la Casa Animada haciendo cosas súper pequeñitas. Lo que pasa es que son empresas que también es verdad que acaban dependiendo de ayudas públicas para vivir, para poder desarrollar sus proyectos de desarrollo. Quiero decir, la industria no tiene el suficiente músculo como para autosostenerse por sí sola. Entonces, ¿En Canarias te refieres? En Canarias, sí. Porque en Francia, evidentemente, en Estados Unidos y en Canadá se sostiene sola, quiero decir. En Francia... Bueno, Francia más o menos. Francia, la mitad del presupuesto lo pone el gobierno. Y luego, como los impuestos son tan altos, lo recupera por esa parte. Tiene un sistema muy bien estudiado y funciona súper bien, la verdad. Lo que ha pasado con los políticos ahora es que han visto un nicho de negocio y de empleo con respecto a la animación, a que no ocupa territorio, pueden venir a la zona SEC o no, porque la isla se convierte en zona SEC toda para todo lo que es animación. Y eso es lo que les interesa, básicamente. Y realmente, si lo ligas con la parte formativa, si la parte formativa es gastar dinero, ellos no van a meter dinero ahí. Quiero decir, ellos lo que ven es que sube el empleo y hay más empresas generando. Fin. Entonces,
no podemos pedir mucho más, creo yo. Bueno, pues el tropical también está en las escuelas ahora. O sea, que tú puedes montar una escuela y tiene sentido. Me consta que hay varias, sí. De grado diferente a una... De grado diferente, pero me consta que va a haber empresas de escuelas nacionales que van a venir, se quieren instalar. De hecho, de las que nosotros traemos al festival y que patrocinan el festival, ya están ya diciendo, oye, me interesa montar esto. Pero hay una cosa que quiero puntualizar, que creo que es donde está la clave y nadie ha pensado en eso, y es donde está, digamos, lo que nos va a salvar también a estas islas de estar ahí en medio del Atlántico, es online, la formación online, que hay formación muy buena y ahora cada vez está creciendo más. Y hay muchas escuelas, y ahora estas escuelas que hablé fuertes están generando la formación online, igual con la misma calidad. O sea que tú puedes estar en casa con los mejores y formándose. Ahí es donde está la clave. Al igual que nosotros por remoto podemos estar trabajando y bueno, y no hay problema, oye, que si dejamos escapar el talento ya volverá. No hay mejor sitio en el mundo para vivir que este. Pero esto es un buen sitio para venir a morir, es perfecto, y a descansar, es verdad, es así. Entonces está genial para alguien de Londres que esté bien formado. A mí no me parece mal, la gente, no, para que sean los canarios y tal. Me da igual, lo que quiero es que vengan muchos seniors, de fuera. Me encanta que vengan y informen a la gente. Y que los jóvenes vengan a la cantera, como hacemos en el fútbol, ¿no? Que lo vendemos todo, ¿ven? Y después cuando vengan, que no para acá y retornen. Pero no veo nada malo que salgan, que se formen, que vean lo que es la vida real, ¿no? Porque muchas veces el problema es que cuando nos formamos aquí es que, no, porque yo quiero hacer esto. No. Vete tú, o sea, yo jamás he visto gente o amigos que tengo en los grandes estudios que tú le discutes al director, yo lo haría así y tal. O sea, es que eso solo ocurre en España nada más. Eso solo ocurre en España. Yo lo haría de esta forma y tal. Pero bueno, y bueno, yo al final he tenido que aprender, hermano, muy bien, me encanta tu idea, vale, pues cuando tengas tu proyecto lo harás. Venga, ahora el mío se hace así. Entonces, es con mano, ¿no? En otros sitios no se discute. Oye, estás en la industria y esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Es un equipo. Y punto, La ¿no? comprensión de la palabra retake, ¿no? Ya sabes, hay un director que es el que manda y tú tienes que hacer el retake. Retake te guste o no te guste. Repetir el trabajo que has hecho para corregirlo, ¿no? Para mi gusto en DreamWorks y tal, pues hacen 30 retakes que no es necesario hacer 30. Le toca a Miguel. No, yo me quedé 3 ponentes atrás ya. Pero ¿Perdón? Que me quedé 3 ponentes atrás. O sea, voy a cerrar el... Tu turno. No, estoy básicamente de acuerdo con todo. Yo pienso que la formación pasa, desgraciadamente no sé, pero pasa obligatoriamente, creo, que por la formación privada. Me explico, pasa por iniciativas como las de la Casa Animada, no es porque es donde trabajé yo, sino pienso que es el sistema que más funciona, porque nosotros... Tú puedes, cuando tú tienes una escuela para formar a animadores para que vengan a otra empresa, tú los formas a tu manera. Tú los formas, evidentemente, con un estándar internacional para que puedan trabajar en cualquier empresa, pero nosotros podemos hacer una formación de 9 meses, de 6 meses, de lo que sea. Si nos metemos en instituciones como el Cabildo con el Anímate, nosotros tuvimos el problema, por lo menos yo, cuando di el curso del Anímate, no sé, hace 3 años, no sé cuándo fue. Tuve el problema de que tuve que condensar muchísima información, pero muchísima, una cantidad ingente de información en 3 meses, que ni siquiera fueron 3 meses, porque era una parte que tenía que ser online y que era un jaleo. Conseguimos que saliera gente medianamente formada y muchos de ellos están trabajando ahora. Pero claro, bueno, Carlos lo puede decir porque tiene unos cuantos en su empresa y llegaban a junior, pero muy a duras penas. Sin embargo, con nuestra formación, ellos, bueno, tú lo sabes, ustedes lo saben, ellos salían de la escuela de la Casa Animada y directamente entraban a trabajar. Al estudio. Al estudio, entraban con un periodo de prácticas o de adaptación, digamos, y luego empezaban directamente a trabajar. El caso como el mío, ¿no? Yo salí del curso, me metí a hacer prácticas, empecé a trabajar y después daba yo los cursos. O sea, y que la formación que da una empresa, ¿tú quieres decir que es más útil? Yo creo que sí, y además quiero enlazar con el tema de las instituciones y de la formación reglada, como te decía Tenesor. Tenemos un problema ahí, y el problema es que para tú poder dar clase, para que un profesional pueda dar clase en el instituto, por ejemplo en la Escuela Fernando Esteves, tienes que hacer una posesión, tienes que presentarte, tienes que, tienes que cumplir una serie de requisitos que yo, por estar todos los días trabajando, metido delante de una pantalla, no puedo cumplir esos requisitos, no puedo estudiar para presentarme
Y luego, el que se presenta a esa posición no tiene tiempo para aprender animación porque requiere muchísimo tiempo de formación. Tendríamos que encontrar una especie de acople o de una fórmula para insertar profesionales dentro de la animación, de la formación reglada, de manera que yo creo que en el País Vasco se hace, ¿eh? Porque yo actualmente, como profesional de la industria, no puedo meterme a dar un curso o una parte de un curso de animación en la Escuela Fernando Esteve, por ejemplo. Está completamente vetado. Sin embargo, son receptivos, por lo que me consta, a este tipo de iniciativas, pero no pueden ir más allá de dar clases pequeñas, porque además tiene un horario que cumplir, el docente tiene un horario que cumplir. Esa es otra, ¿no? Y hay una serie de circunstancias que hay que... cumplir asignaturas que no tienen que ver con la... Porque se las impone la Consejería de Educación. Evidentemente. Estoy de acuerdo con Damián, que lo que decía que el futuro del online, ¿no? Estamos en un territorio súper disgregado. Aquí hay 8 islas, hay sitios súper chiquititos en el Hierro, hay gente en Fuerteventura, hay gente que está... Seguro que hay algún adolescente en Taganana que le gustaría hacer animación. La formación online o mixta es la única que nos puede servir para funcionar. Y ya que estás dando clase a gente de Taganana, pues puede ser alguien de Chile, alguien de México, alguien de Barcelona o alguien de Madrid o alguien de Zaragoza o de Cáceres. Por tanto, en este momento yo tenía un amigo que decía, antes éramos el culo del mundo, ahora somos el centro del mundo. Podemos ser el centro del mundo desde donde estemos. O sea que nosotros tenemos una iniciativa de formación, espero que podamos ponerla en marcha, pero el objetivo es ese, saber dónde estamos y saber que hay gente que a lo mejor no va a poder venir a clase y que puede venir a clase desde los cristianos o desde el Hierro o desde la Graciosa, ¿no? Que seguro que hay chavales que tienen ganas de hacerlo. Pero que el online no es solo una formación, quiere decir, estamos hablando que yo por necesidades de la vida me tengo que quedar en Fuerteventura y cuando Miguel ha necesitado llamarme para trabajar, hemos trabajado online. Con Carlos hemos estado en algún momento online, hoy en día la telepresencia no es ningún problema. El proyecto de Mimi Box lo llevamos gente que no pisamos la misma isla. Recuerdo haber trabajado para Pixel Theory, que es una película donde nosotros hicimos el videojuego, que era un juego al que jugabas antes de que se proyectara la película, que te enseñaba la precuela de la película, el guión previo y demás. Y fue un proyecto además que habíamos 4 o 5 personas y yo no los vi hasta 2 años después en una especie de charla así donde, que tú programaste. No nos conocíamos ninguno. O sea, hoy en día la telepresencia, el online, no es solo formativo. Estoy de acuerdo que el animador es nómada, pero también poco a poco lo puede ser menos, también cuando adquiere confianza con las empresas. Yo entiendo que una empresa inicialmente necesita la labor de que un animador esté ahí trabajando con ellos para verlo, ¿no? Pero ya sabemos que también hay personas que somos freelance de toda la vida y que estamos más que acostumbrados a trabajar para cualquier parte del mundo, en este caso desde Fuerteventura, desde Tenerife o de donde sea. La isla, el que estemos en Canarias, no tiene que ser un límite ni aunque estés en la Graciosa, ni mucho menos para nada en este sector. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando la mesa y me gustaría contar con vuestra participación. Ahora mismo no veo si hay personal de sala para acercar un micrófono. Si tenéis preguntas, vamos a intentar responder brevemente, conciso, porque me gustaría casi, pues eso, que tuviéramos la oportunidad de comentar cosas más que extendernos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna cosa que comentar? Disculpe, me parecía un indio. Estaba intentando ver a la gente. Ahí hay una persona. Vamos a acercar el micro. Si hay alguien que quiere comentar algo, por favor, decidlo con tiempo para que se lo pase. Sí, ¿tu nombre? Javier. Javier, Corzo. cuenta. Sí. Yo no era tanto una... Bueno, era una pregunta. Yo acabo de aterrizar en Tenerife después de 11 años. Me formé aquí en Bellas Artes, luego estuve trabajando en Madrid, en Barcelona, en Glasgow, Reino Unido, Malta. Bien. Y bueno, mi pregunta es si pudiera concertar una entrevista de trabajo con alguno de los presentes. Es tan sencillo como saber a quién... Yo soy modelador 3D, ilustrador, tengo conocimientos básicos de rigging, de animación 2D, 3D, layout. He hecho dirección de arte de 3 videojuegos free to play. Bueno, ¿Puedo contestar yo? Porque tenía un mail. Sí. Bueno, con Enrico, con Enrico no, porque ya tengo una entrevista Contestan las mañana. empresas, entonces.
Y bueno, eso era. Bueno, después podemos hablar. O sea que... Sí, bueno, esto se hace precisamente para crear estos encuentros entre profesionales y... Claro, claro. Muy bien, Bueno, muy bien. muchas gracias. Fantástico. Ahí había una. Hola. Yo es que les he estado escuchando con mucha atención y me parece súper bien lo de las escuelas privadas, pero la realidad es que muchas personas tienen interés y no pueden acceder a las escuelas privadas. Por cuestión económica, ¿te refieres? Claro, por una cuestión económica. Online seguro que es mucho más económico, por supuesto, pero yo me planteo que si el MEC da becas para enseñanzas artísticas, como si quieres ser actor, si quieres ser diseñador, creo que también se debería mover, no soy yo la persona adecuada, pero creo que también se debería mover que el cine, no solamente ser actor o ser actriz o ser director es enseñanza artística, sino también el cine contempla esto. Sí, claro. Porque sí es verdad que el MEC no lo contempla como ser animador no es tan importante como ser bailarín o ser actor. Entonces yo sí pienso que, pese a que me parece genial lo de estudiar online o irte a una escuela privada, pero es muy complicado a lo mejor para alguien que tiene el talento pero que le cuesta llegar a eso. Bien, hemos abierto la mesa redonda, han participado. ¿Alguien más tiene una pregunta? Aquí tiene una pregunta. Nosotros realmente podríamos estar aquí hablando unas cuantas horas más. ¿Quieres añadir una cosa a lo que ha dicho ella? Vale. Sí. Hola. Sí. Que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, yo cuando hice mi curso, y ahí está Carlos, que fue el director del curso que hicimos nosotros, yo, por ejemplo, no tenía posibilidades de hacer el curso, yo no tenía nada, básicamente, ¿no? Entonces, lo que hicieron en su momento fue que consiguieron un convenio con Caja Rural, sí, con un banco para ayudar en el pago. Y te daban facilidades de fraccionado. pago. Entonces, yo gracias a eso pude hacerlo. No, el tema de las becas, pues sí, se puede estudiar. Deberíamos, de hecho, la asociación, tenemos aquí al presidente de la asociación. ¿Sabe? Y al secretario. Entonces, claro, podríamos desde la asociación pues mover un poco para intentar que lleguen becas, pero ya te digo yo que en su momento yo tenía trabajos malos de estos de verano, por horas, y muy mal. Y con eso pude empezar a pagar el curso poco a poco. Estuve 3 años pagando el curso. De hecho, yo estuve ya trabajando en la Casa Animada y con mi sueldo en la Casa Animada seguía pagando el curso. Entonces, y no era un curso caro, además, comparado con los 12.000 euros o 13.000 que cuesta hacer un curso actualmente. Sí, en su momento fueron 3.000 euros, porque una parte de la matrícula del curso lo pagaban las instituciones, ¿no? Sí, supuestamente sí. En ese sentido se pueden buscar ayudas y se puede facilitar que demos los cursos más baratos de lo que sería normal que costase. Date cuenta que un curso de Animum creo que sale como unos 14.000 euros. Incluso se llegó a becar gente a cambio de trabajo. Exacto. La gente que ya tenía una cierta experiencia. Sí, alguno hay por ahí. A ver, levanta la mano. Venga. Había una pregunta. Ese señor fue becado por la Casa Animada, estuvo trabajando con nosotros. Fue mano de obra esclava. Perdón. Había una pregunta por aquí. Quería saber cómo se trabaja con un director que no es animador. Bien. Si han tenido la experiencia. Difícil. Como por ejemplo Campanella, ¿no? Con Futbolín. Cada uno tiene su... ¿Quién quiere empezar? No he trabajado nunca con Damián Perea. Con un director que no es animador. Una película de animación, entiendo yo, ¿no? Hay muchos casos. Yo no tengo esa experiencia, ¿eh? Yo he dirigido una serie sin ser animador. Yo no soy animador. No, ya lo sabéis, yo no soy animador. Pero sí que he dirigido. Sí. Pero no tiene por qué ser animador un director. Lo que tiene que tener claro es cómo quiere la película. Sí. Y la animación es una caja de herramientas, es una caja de pinturas. Igual podía ser en animación como podía ser en imagen real. Es una forma de comunicar. Entonces el director lo que tiene que hacer es comunicar con sus actores lo que quiere ver en la película y cómo es esa idea artística, cómo es
lo que quiere transmitir de sentimientos. No es necesario. Otra cosa es que necesites un director de animación, que eso es otra cosa diferente en el oficio. Y respondiéndole a ella también, me parece lo que hablaba antes, tiene que haber un reconocimiento del oficio, de que la animación es un oficio, un montón de oficios, y que creamos industria. Hasta que los políticos, las instituciones, los padres y las escuelas no reconozcan nuestra posición como parte de la industria, no podrán reconocer que esto es un oficio y que hay que apoyarlo. Cuestión cultural, entonces. Es cultural, es una industria cultural, en realidad. Sí, pero me refiero que tienes que aceptarlo para que reconozcas ese trabajo, ¿no? Yo te hablo también, bueno, de experiencia y de lo que he conocido, los directores que he conocido que nunca han hecho animación, como el caso, hay algunos que son casos de éxito, como Javier Fesser. A Fesser yo siempre lo vi como un director de animación. Lo que pasa es que él cogía a los actores y les cogía, incluso es que les movía la cara, les hacía di no sé qué, di tal, y se ponía, solo le faltaba, ¿no? Eso. Entonces hay directores que ya tenían esa... pero lo más importante para un director de ficción es que lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Que tiene que confiar en un director de animación y después confiar de verdad en el director de animación. Porque muchas veces entras también un poquito de invasor y dices, no, quiero hacer esto, y sin saberlo. Me pasó, por ejemplo, en el caso mío con el euro. Yo era el director, pero realmente en la campaña no estaban muy asustados de que un pibe de 20 años dirigiera la campaña más cara de la historia de España. Entonces me pusieron a un tío por encima que jamás había hecho animación, y entonces era todo el rato asustado. Bueno, quiero que hagas esto, tal. Le escuchamos, digo, sí, sí. Entonces cuando llegamos, digo, bueno, vamos a hacer esto, esto y esto. Entonces, en ese caso para nosotros fue una pesadilla digital, no era digital, una pesadilla analógica, y era una pesadilla enorme, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer, pero respetando al equipo y entendiendo cómo funciona. Por ejemplo, en ese caso los productores era el peor problema. Acostumbrados a hacer publicidad, y yo recuerdo que iban en patineta alrededor ahí del estrés que tenían. Pues en aquella época, pues bueno, pues la publicidad era muy estresante, la gente consumía de todo y te lo veías ahí dando vueltas ahí como locos, como si aquello fuera una fiesta. ¿Eso dónde fue? Para ellos en Madrid. O sea, yo todo el equipo que llevé para Madrid, y después trajimos de todo, de Londres, de todo, Beta Digital, de todos lados. Eran como 100 personas ahí haciendo manitas, ojitos y tal. Y eso le estresaba muchísimo a la gente. Decía, pero ¿y cuándo van a acabar? Digo, no, ahora cuando terminemos vamos a tener un minuto. Era como, el día de hoy, ¿verdad? Digo, no, un minuto era... Hacíamos 100 fotogramas al día. Y yo personalmente hacía 600 al día. Pero la gente de Armen hacía como 100 fotogramas al día. Entonces, claro, al director de ficción le daba algo. Se iba, o sea, al final que dirigía era yo, ¿no? Y después, con respecto a lo de la formación, bueno, pues el que quiera estudiar, damos 100.000 euros de becas al año en Animayo, y muchas veces no se presentan a las becas. Damos el 100% o el 50% o el 25%, depende de qué escuela. Y no se presentan por complejo. ¿Los requisitos dónde están? En animayo.com, y el que quiere también trabajo, también buscamos perfiles de trabajo. Es decir, entras, metes tu perfil, te inscribes, y cada vez que me piden al festival, necesitamos gente, hacemos un recruitment y lanzamos, tal empresa necesita diseñadores, personajes, lo que sea. Y ahí lanzamos. Y todos los años hacemos recruitment de grandes empresas. El año pasado pues tuvimos a Illumination McGuff, a Cartoon Saloon, bueno, pues empresas muy potentes. Y después empresas también canarias que vinieron también a Big Water, a Anima Kitchen, y bueno, vienen a hacer recruitment. Entonces lo que yo les recomiendo es a las empresas canarias también que vengan, que tienen Animayo, ¿vale? Que lo sepan, que pueden hacer recruitment en Animayo. Claro. Y porque lo están haciendo también las empresas extranjeras, y lo ideal es que la gente pues reconozca y decir, oye, mira, que aquí se pueden... Porque no solamente para los canarios, sino que de pronto alguien de Madrid diga, que se va a hacer recruitment en Animayo, y que vengan. Y que nos ha pasado también de Barcelona y que vienen, ¿no? Entonces, no solo contarte que son gente de Canarias, sino gente que viene de toda España, de todo el mundo, a hacer recruitment ahí. Y festivales donde se exhibe animación en Canarias, que hay unos cuantos. Está los premios Quirino, en el que, bueno, tiene una participación abierta también a gente de hispanoparlante, y es otra iniciativa interesante que ha surgido, lleva 2 ediciones, ¿no?
y otros tantos más, Canarias Media Fest, pero más dedicados a la acción real. Última pregunta, ¿alguien tiene algo? Y cerramos. Buenas. Lo primero, muchas gracias por venir porque ha sido una charla súper interesante. Y lo segundo que quería preguntar era, mirando atrás de vuestra experiencia que tenéis en el ámbito de la animación o de dirección o demás, ¿algún consejo para una persona que vaya a entrar en el mundo de la animación? ¿Algo para un novato en la animación? ¿En qué oficio? ¿Cuál sería? ¿En qué oficio? ¿Qué es lo que te gusta? Voy a estudiar este año animación en el Fernando Esteves y me gustaría enfocarlo probablemente a los videojuegos, a la animación en videojuegos, en diseño de personajes, de fondos o cualquier cosa similar. Entonces, si tenéis algún consejo. Yo, una cosilla nada más, yo he visto cómo ha ido evolucionando, están haciendo unos esfuerzos enormes por intentar crear algo donde nadie ha creado nada. O sea que es reconocible e importante que lo sepan. Aunque evidentemente siempre existen esas cuestiones que hay que mejorar, pero es que es relativamente reciente el modo de animación, se acaba de crear hace 2 años. ¿Alguien tiene que comentar algo de eso? Yo he añadido... Consejo, dibuja. ¿Dibuja? Sí, dibujo bastante. Sí. Realmente que vayas con la mente muy abierta, porque igual piensas en videojuegos, pero igual acabas en otro sitio. Y en ese sentido, en más sitios, quiero decir, con cuanta más gente trabajes haciendo cosas, con cuanta más gente colabores, no solamente son las clases, son tus proyectos personales, compartir con otros animadores, conocer otras empresas. Ya decía Carlos antes que era un trabajo nómada. Cuanto más te muevas, más rico vas a ser y vas a ser un mejor profesional. Ok, muchas gracias. Y yo, bueno, 2 cosas que siempre digo a los estudiantes. Uno, cuando hagas un portfolio, todo el mundo piensa, y esto no te lo enseña en ninguna escuela, desgraciadamente, pero cuando haces un portfolio siempre tiendes a ponerlo todo, ¿verdad? Y siempre le pregunto a la gente, ¿cómo crees que te voy a valorar con tu portfolio? Pues por lo mejor que haces, ¿no? Tus mejores dibujos. Pues no, te vamos a valorar con tu peor dibujo. Entonces cuando yo voy a ver, muy bien, muy bien, muy bien, y veo una mierda, digo, qué mierda, y lo tiro. Entonces yo prefiero que hagas un portfolio de 6 dibujos increíbles a que me haga un portfolio de 30 que hay medio y otros geniales. Y este es el mejor consejo que te puedo dar. Porque se queda muchísimo talento ahí en medio porque tiene una ansia de enseñar todo lo que ha hecho y no, me interesa lo que hayas hecho. Lo que quiero es ver lo mejor. Y un fotógrafo muy importante me dijo eso hace mucho tiempo, es decir, la gente se piensa que yo soy un gran fotógrafo, pero es que yo solo enseño lo mejor, no enseño la basura. Entonces, enseño lo mejor. Se enseña siempre lo mejor. Y después, otro que es para el reel, que esto me pasa también cuando hacemos todos los recruitment, está muy bien que hagas el típico reel de escuela, ¿vale? Pero es lo que le recomiendo a todo el mundo. Por favor, haz otro reel aparte de tus trabajos personales. ¿Por qué? Porque les pasará aquí a todos los productores, ¿verdad? Están viendo la misma pelotita que bota, el mismo tío que coge el bloque. Yo, de hecho, es que esas reel, ¿sabes? Le doy para adelante hasta que veo tu trabajo personal. Entonces, encuentramos un momento, obviamente eso yo entiendo que lo sabes, ¿vale? Si vienes de ciertas escuelas, así que intenta hacer cosas tuyas personales. Y eso te digo, los grandes estudios, es lo que me estaban diciendo en Disney, dice, oye, yo lo que hago es un estilo, si tú quieres trabajar para Disney, jamás le enseñes un diseño, un dibujo tipo Disney. Es raro, ¿verdad? Es que no quieren ver un dibujo, eso ya lo tenemos. Lo que quieren es un dibujo diferente, un estilo diferente, algo completamente diferente, que seas único. ¿Por qué te voy a traer para acá? Pues porque eres único, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo mejor que te podría dejar yo. Sí, yo te diré un par de cosas también. Ten en cuenta que, por ejemplo, cada vez que pedimos currículums de la gente, pues, por ejemplo, la primera vez cuando abrimos la compañía, en 2 semanas recibimos 300, ¿vale? Los 10 primeros segundos son clave. Los 10 primeros segundos, si lo que hay no gusta, va afuera y no ves el resto, ¿vale? Y también la música, es posible que a ti te guste un tipo de música, pero normalmente el que mira la reel baja el volumen y salvo que sea algo de animación que tenga lip sync, ni escucha música ni nada, ¿vale? Y poco más, yo creo, prácticamente también lo ha comentado perfectamente. No pongáis todo, realmente de una reel al final se ve 1 minuto como máximo y ya digo, los 10 primeros segundos son clave para mantener la atención o no. Y otra cosa importante también es
ahora que vas a empezar a hacer todo es importante que aprendas todo el proceso, desde pues, si vas a hacer 3D o videojuegos, modelado, rigging, etcétera, y que te centres en uno que es el que más te gusta, con el que te sientes más cómodo, y sobre ese perfecciones. Oye, lo único que iba a decir es que no tienes reel ni tienes portafolio porque quieres empezar a estudiar, ¿no? Animación. Bueno, hice 2 años de videojuegos, de desarrollo de videojuegos en Madrid, Ah, vale, ok. pero la parte de programación no me terminó de convencer y me gustó más la rama artística y por eso dejé esa parte. Vale, estupendo. Pues nada, me sumo a lo que dicen ellos. Qué corto se ha hecho esto. Bien, se ha hecho corto, pero de verdad tenemos que acabar porque si no tendríamos que traer la almohada y nos echan. Muchísimas gracias, de veras espero que haya sido útil, yo me lo he pasado en grande y hasta la próxima. Síganos en tfanimation.com, tenemos un canal de YouTube donde subiremos esta charla. Tenemos un canal de Instagram y, por supuesto, si nos seguís, esto se puede ir haciendo. Si no, no se podrá hacer. Así que, ya sabéis.